que siempre se habla de la juventud como una cuestión muy estética, pero también creo que hoy día se está apuntando también a lo mental. Hace poco leí un artículo en el Newsweek que hablaban de estos pellets, de estos tratamientos de testosterona. ¿Y qué era lo que evidenciaba, ¿no es cierto?, los primeros estudios? ¿Por qué era tan contundente? No es solamente por el tema físico, de sentirse mejor, sentirse más joven, sexualmente más activo, un poco quizás más delgado por la testosterona, sino que también mentalmente generaba algo que era poco medible, ¿no es cierto?, en la fisiología, pero sí era muy importante la conversación, en la terapia de la conversación, que la gente no se sentía cansado ni agotado, ni veía que era la última parte de su vida. Entonces, eso lograba que alguien de 60 años quisiera emprender un negocio, quisiera generar una nueva relación de pareja, quisiera aventurarse a algo que no había hecho y que tenía un pendiente. Cuestiones que antes, ¿no es cierto?, o sin este tratamiento, estas personas estaban viviendo su último cuarto de hora, tranquilos, agotados, cansados, estando sin motivaciones al respecto. Y esa parte también la encuentro súper interesante. Sí. Es que perdón, Sergio. Sí, no, adelante, por favor. Yo creo que hay otro factor que influye y que tiene relación con lo que tú estás diciendo, que el promedio de vida, al menos en Chile, 81 años, 81, 82 años. Y hace 50 años atrás era 70. Entonces, ¿qué haces con ese lapsus de 12 años, que no es menor? O sea, antes eras viejo a los 60 y te quedaban los últimos 10 años, los últimos 100 metros de la carrera de la vida. Hoy día, a los 70, todavía te quedan 12. Entonces, ¿qué haces con ese lapsus que nunca en la historia lo habíamos tenido? O sea, hoy día se empieza a envejecer más tarde, por decirlo de alguna manera. Y ese querer envejecer más tarde tiene que ver también, vuelvo al tema de la estética, pero voy a ir a un tema que a lo mejor lo voy a rozar, lo quiero rozar, que tiene que ver con la búsqueda de pareja. La cantidad de parejas separadas que existen en Chile y en el mundo de 60, 65 años es enorme, hombres y mujeres. Y tú a los 60, 65 años, ¿qué es lo que necesitas para salir, comillas, como el pavo real, a conquistar hombres y mujeres? Algo tiene que ver con la estética también, con la juventud, con que se te vea y se te vea atractivo. Es decir, la búsqueda de pareja y la sexualidad, tal vez en un segundo plano, pero ahí... Pero también tienes que quererlo, tienes que sentirte agotado. Pero por supuesto. Pero por supuesto, entonces va relacionado todo esto de verme bien, al verme bien me siento bien, pero en base aquí a patrón... pero eso no tiene edad para mí. O sea, esto verme bien y sentirme bien le pasa a los niños a los 20 años. Bueno, estamos hablando que se operan, que todo. Estamos hablando de por qué los adultos quieren... se entendió la conversación. ¿Por qué hoy día está de moda verse joven? O no es ser joven. Es que mi punto es un poco más profundo. Ya. Es que no es solo estético, también es mental. Y que a veces también para que sea mental necesita colaboración. Y por eso hago colaboración en este artículo que leí en Newsweek. ¿Qué es lo que dice Newsweek? Que este tratamiento con testosterona no solamente te hace ver mejor, sentir mejor, al tener más testosterona adelgaza un poco más, y todos estos elementos que tiene la testosterona que generan, ¿no es cierto?, todas estas actitudes positivas en la persona y actividad positiva fisiológica, sino que también mental. Y que tú ya no eres una persona que no ves horizonte, no tiene que ver solo con el cuerpo, tiene que ver con la mente, que antes tu mente decía ya hasta aquí, y hoy día descanso y vivo de mi ahorro y tengo historietas así todo, sino que al revés. Claro. Tú dices, voy a emprender, voy a arriesgarme, voy a jugar, entonces es mucho más que físico. Sí. Lo que hace es que, mira, también consideremos lo siguiente. Dentro de los procesos de la vejez hay un
cambio importante, un declive de las hormonas, por ejemplo, en hombres y en mujeres, pasadito los 40, pero se nota fuerte ese cambio, no inmediatamente, sino que se nota más o menos como en la medianía de los 60. Entonces la baja significativa ya en ese momento de la testosterona también influye en la manera en que nosotros mentalizamos, pensamos. ¿Cómo sabemos esto? Tanto como hay diferencias de género, tanto como hay diferencias, por ejemplo, en las personas que hacen experimentos con su cuerpo al ciclarse. ¿Quiénes son los que deciclan? Son, por ejemplo, los gente del gimnasio, o la gente que hace competencias de fisiculturismo. ¿Qué es ciclarse? Ciclarse es ponerse ciclo de testosterona, de trembolona, de cualquier anabólico para aumentar la musculatura. Como generan una atrofia de los testículos y ya no producen su propia testosterona, cuando terminan estos ciclos de inyecciones, bajan muchas veces de 100, 1000 veces lo que un hombre normal tiene de testosterona a 0. Y cuando tú escuchas los cambios de ellos, es de que no tienen motivación, caen en unas depresiones súper profundas, no tienen deseo sexual, etc. Entonces, tenemos casos, entre comillas, anecdóticos, tenemos casos más en la población en general, de que efectivamente la testosterona influye en cómo nosotros nos centramos a tareas, cómo nosotros estamos motivados cerebralmente a hacer algo, no solamente con el tema de pareja. Entonces, recojo lo que dice Julio, efectivamente no solamente está relacionado con temas estéticos, sino que también tiene que ver con temas de cómo nosotros procesamos la realidad. De hecho, el Rehab chip o entre otros chips de testosterona que son como vegetales que se ponen, no sé, en el glúteo, claro, estaban vendiéndose más como una especie de terapia, no solo física, sino una terapia psicológica, psiquiátrica, para mejorar ese estado de ánimo, esas ganas de hacer cosas. Entonces, lo que tú planteas totalmente atendible.